Mira mi bebé. Cri. Hola, saludos a toda la gente. Eh, estamos ahí. eh, Dos huevos. Manda la solicitud para aceptar, Lucía. Y. Claro, ahí está. Igual soy un poquito boomer, así que. Pero yo creo que a poquito ahí se van a poder conectar. Va. Dice que luego no puede unirse. Aceptar. ¿Te ayudó? A ver, aceptar. Hola, Lucía. Hola, ¿me escucho? Yo te escucho perfecto. Ah, ¿Me súper, qué escuchas? bueno, porque no sabía cómo estaba este micrófono. Estábamos esperando, Cristóbal. Sí, ahí estoy esperando que se conecte el Trivi. Ya puse Uno, aceptar, así que ya tres. debería conectarse. Ahí están. Ahí estamos. ¿Cómo están? Bien. ¿Y cómo está el ¿Bien? protagonista de la historia? Eso. ¿Cómo estás, Álvaro? Ahí sí, Está con unos problemas de señal. Está un poquito endeble la señal. A lo mejor está interviniendo el Instagram del Trivi desde la oficina secreta. Ah, claro, como en aquellos años. ¿Te escuchas? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que tiene que Uh, salir eso y partir de nuevo. Mientras tanto, tú le puedes contar a la gente que se ha unido qué estamos haciendo acá. Eso. Bueno, mientras se nos conecta de nuevo Álvaro Prieto, Trivi, decirles a toda la gente que este es el lanzamiento online y oficial de NN, Recuerdos de un amigo del caos, que, bueno, es el libro de memorias musicales y culturales y biográficas de Álvaro Prieto, amigo de toda la vida, cantante, músico, compositor, ilustrador, dibujante, poeta, amigo querido, muy conocido en el medio por haber sido cantante de Los Miserables en un momento de mucha cobertura e impacto de la banda, ¿no? He recordado su paso por el grupo, por todo lo que le aportó en términos de contenido y como puesta en escena, fue un momento de mucha apertura estilística y de público de Los Miserables. Eh, y bueno, y este libro, estamos ahí esperando que Trivi se reconecte, lo vamos a mostrar mientras tanto. Aquí está, NN, Recuerdos de un amigo del caos. Nos Es un falta libro la muy firma, sí. interesante, sí, presencial, editado por la editorial Santiago Ander, y que, claro, una parte importante del libro se centra en todo el torbellino que fue, ¿no? Haber estado en una banda tan importante como Los Miserables en ese momento de los 90 que ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? De lo que fue esa época. Y, y obviamente que él recorre, ¿no? Su infancia, adolescencia, cómo él llega a la música, a las militancias políticas, cómo es esta experiencia, las cosas que hace después, y son pequeñas Polaroid o fotografías escritas de todo ese momento que es un gran viaje de muchos recuerdos, ahí los vamos a ir comentando. Vamos a ver si de repente podemos ver que Álvaro se pueda unir nuevamente. A ver, ahí mandamos el aceptar de la cámara. A ver, dame un segundito. Ahí debería estar. Álvaro, ahí sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? Qué gusto verlo. Me estaba dejando querer un ratito, así como como siempre. los vocalistas, pues. Un poquito de misterio. Oye, ¿dónde estás? Estoy en Santiago, no en mi casa. Ya, Sí, vine perfecto. para hacer promoción y para conectarme con un poco más con la onda. Yo vivo Para muy la firma retirado, del entonces libro. además había riesgo de desconexión y cosas así donde vivo yo, pues. Perfecto. Era mejor estar acá para defender el hijo. Sí, además que tengo hartas actividades que ahora después les vamos a invitar, pues, acá en Santiago. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras te conectabas,
yo hice un pequeño repaso, conté más o menos de qué va el libro. No sé si a Lucía le gustaría agregar o complementar algo antes de que comencemos a interrogarte. Claro, súper. Primero, decir que el libro me gustó mucho. Yo te felicito, Álvaro, bueno, siempre has sido un destacado letrista, que es parte también del súper aporte que tú le hiciste a una banda que ya tenía un buen arraigo lírico, o sea, una buena identidad lírica, pero tú le pusiste algo adicional, que es lo que también podemos ver acá, porque la verdad es que parecen cuentos de ficción escritos con una frescura, con una actualidad y como si lo hubieras creado recién. Y son tus historias y es muy bonito porque son súper buenos relatos, unos más largos que otros que solo alcanzan a ser un párrafo nomás, pero todos proyectan mucho, entregan mucho de lo que tú eres, de tu historia y además en línea con lo que se dice en las primeras páginas, ¿no es cierto? Que la historia no es solo las hazañas militares o no es necesariamente las hazañas militares o de los grandes triunfos políticos, sino que es aquellas anécdotas, aquellas vivencias, aquella experiencia que cada uno de nosotros o cada una de nosotras va dejando en esta vida, va cursando. Y esto es eso, la verdad es que eh, es parte de tu historia, de tu caminar, de tu día a día, de tu cotidianeidad y cómo la cotidianeidad de cada uno de nosotros puede estar llena de esa poesía si le ponemos ojo. Y comentarla de la forma en la que tú la cuentas, además, es súper valiosa. A mí me encantó, de muy fácil lectura, yo me lo leí en un día y medio, la verdad, muy entretenido. Además, un reflejo muy claro también de las épocas por las que tú transitas durante este libro. Desde tu infancia, que es una infancia que nos conecta a todos, lo que significó no solamente nacer en dictadura, sino que también el acervo pop musical que nos contiene a cada uno de nosotros. Por otro lado, por supuesto, en los inicios de la democracia, no solo tu postura política, sino cómo eso atraviesa también tu personalidad artística y tu creación artística, y súper valioso, de verdad, te súper felicito y yo lo recomiendo, como recomendé desde el primer día tus canciones, recomiendo tu libro también. Oye, agradezco las palabras y me encanta que les guste, pues la verdad es que, como también pongo en el libro, uno entrega un poco después de una obra esa creación al destino, digamos. Y tengo la suerte de que digo un poco, bueno, que llegue a quien tenga que llegar y que le guste a quien le tenga que gustar. Y uno se desprende un poco, sobre todo con acontecimientos que pasaron hace tantos años. Y de tus palabras yo subrayaría el hecho de que en realidad todos somos protagonistas de la historia de cierta forma. Yo creo que si no hubiera sido así, quizás no me la juego con un libro con estas características, porque no es como otra autobiografía que se sostienen mucho en la fama del personaje, digamos. Aquí no, pues fue una pasadita nomás por Los Miserables, sí, de alta exposición para una banda de esas características, pero igual fueron pocos años. Y yo creo que si la experiencia no tuviera un valor en sí, yo no me hubiera atrevido a jugar este juego, digamos. Es diferente cuando la fama sostiene al personaje, digamos, y ahí lo puede escribir cualquiera, un político, o alguien de la farándula, va a haber alguien a quien le atraiga solo porque aparece en la tele. Acá tenía que sostenerse en mi vivencia y también tenía que sostenerse en que estar bien hecho, en que fuera arte y no solamente periodismo, historia o menos aún una memoria así que se sostiene solo por la buena memoria. Tampoco tengo buena memoria. A mí me pasó que empecé con las primeras y se fueron como abriendo sensores y me empecé a acordar de cosas. Pero primero era muy poquita, nunca pensé que llegar a esa cantidad de anécdotas o de recuerdos. Quiero complementar algo a Yo me- propósito, perdóname Cristóbal, antes de solo para cerrar, cuando tú hablas claro, las otras autobiografías, ¿no es cierto? Esto no es una autobiografía, esto es un libro de relatos, es un libro como de cuentos, pero son relatos, son reales, no es ficción. Más allá de la que uno pueda crear en sus propios recuerdos, digamos. Pero lo interesante es que efectivamente tú actúas muchas veces como un observador. Y al actuar como observador en tus relatos es también que vas contando esa historia que nos ha acompañado a todos los que más o menos somos cogeneracionales. Cristóbal, por favor. Bueno, subrayar también que para mí es un agrado realmente estar teniendo esta conversación, nosotros tres, ¿no? Me vienen mil recuerdos y mil emociones.
Y estoy muy contento también de acompañar a Álvaro en el lanzamiento de este libro, que también son, como dice Lucía, tantas imágenes y emociones. Como diría Eduardo Galeano, estamos compuestos de pequeñas historias, ¿no? Entonces son estas pequeñas historias cotidianas, vivenciales, las que van armando también esa macrohistoria, ¿no? Entonces, bueno, hay hartas cosas que apunté y cosas que quiero preguntarle a Álvaro. Lo primero que me gustaría comentar, o si él pudiera desarrollar, es que para mí fue un agrado ver un poco esa reconstrucción que él va haciendo, sobre todo los primeros relatos, de lo que es el barrio Yungay, en el fondo, ¿no? Había olvidado un poco, pero claro, él, digamos, su infancia, su adolescencia transcurre ahí, y es casi un lugar, digamos, metafísico, ¿no? Yo también lo conocí en el 95, cuando llegué acá, me juntaba mucho, qué sé yo, con la familia Fara, ¿no? Ahí Martínez de Rosa, con San Pablo. Entonces, entender un poco lo que era eso, ¿no? Camin, Brasil, lo que había sido la contracultura matucana, los fiscales, aunque todo eso ya había pasado antes, pero entender, había como una energía ahí, ¿no? El taller El Sol, y el liceo de aplicación, entender un poco ese espacio metafísico que va, yo creo, desde Matucana hasta Brasil, lo que transcurre ahí, y cómo él va contando todo eso, ¿no? Me vinieron mil recuerdos de lugares, personas y personajes que han ido aparecido retratados en los libros de los inicios del punk acá en Chile. Me gustaría preguntarle a Álvaro cómo fue para él sumergirse en los recuerdos y resignificar ese espacio, ¿no? Es loco, me pasa mucho en este libro que me voy descubriendo como testigo, como decía Lucía, y refuerzo esa imagen porque efectivamente me pasaron circunstancias que hicieron que eh, me vinculara con mi futura historia sin yo ser consciente. O sea, la historia con Pinochet Boys, que eran famosos en el barrio, yo tenía 13 años, 14 años, no tenía ni idea lo que me iba a pasar después. Tampoco yo fui alguien que fue construyendo su sueño de ser músico o rockero desde chico o algo así. Entonces ni me imaginaba. Yo fui compañero de Claudio, por ejemplo, de Caca Urbana, de los Caca, y no, tampoco él estaba armando la banda. Y ahora recién, ahora cuando me pongo a escribir esto, me doy cuenta de todas estas circunstancias, cómo se van tejiendo. Y una de ellas es que a mí me impulsó mucho en el formato de lo que yo escribí ahora, Redolé. El último libro de Mauricio Redolé se llama, ¿tú te acordáis? Un antes, Algo nuevo no, anterior. algo nuevo anterior. Ese libro está escrito en un formato, de una forma que a mí me envalentonó a decir, ya, si es así yo puedo hacerlo. Si es así, si juego ese juego de escribir sobre mí. Y se junta también esto del barrio Yungay, que él lo personifica también y lo hace parte de su historia personal y de su biografía de una de forma su tan obra. carnal, así, tan de profunda. Entonces, no solamente yo me dejo influir por el estilo que desarrolló él en este relato, sino que también por el espíritu un poco que le da al libro a través de lo barrial, del contexto, del entorno. Y compartir el entorno y compartir esta forma de escribir me ayudó como un poco a impulsarme también. Pero también esto que contaba recién, po, el darme cuenta que, oh, qué loco, qué casualidad, y eso se fueron juntando. Yo partí escribiendo como 3 o 4 historias para una revista. Y en vez de enviar una, escribí algunas más, y así empezó todo. Eh, y entonces también fue una tarea no perder esa frescura, digamos, que también hablaba Lucía, de este relato así. De hecho, en la editorial, yo no sé si estas cosas se dicen en los lanzamientos o no, pero en la editorial me dejaron fuera alguna historia o me recomendaron quizás no ponerla porque de verdad querían sostener y querían defender este estilo tan doméstico, tan de calle, tan de caminada de cualquiera, tan común, tan popular. Yo me había mandado algunos inventos más sofisticados, entonces dijimos, no, en realidad mantengamos eso como el narrador, digamos. ¿Cómo se dice eso? Como el... tiene un nombre técnico. Pero claro, en mi lenguaje al final tratamos de mantenerlo en esa cotidianidad. Y esa cotidianidad está muy marcada obviamente por el barrio. Por el Te habías barrio y puesto la medio cultura que nos progresivo. atravesaba. Quería mencionar que, bueno, me acordé a propósito de este como otro escritor sofisticado que dejaron fuera, como de tus gustos, ¿no es cierto? Este punky, hippie, que
porque lo digo así porque así tú te describes en algún momento en el libro a propósito de una historia, de una pelea que te toca observar, fanático de Ennio Morricone. Entonces, hay una mezcla interesante de sonido. Estaba también pensando a propósito de la pregunta que te decía que te hacía Cristóbal y de lo que él relataba también. Me acordé de la película 24 Hour Party People, no sé si la han visto, que relata como la historia de Manchester y parte en un concierto en el que están todos, desde, no sé, todos los que formaron parte de la historia de Manchester de los 70 en adelante. Todas las bandas que salían ahí estaban en un gimnasio, chicos, metidos en un momento viendo los Sex Pistols. Y la historia que tú cuentas es lo mismo, y a mí me llamó la atención cómo relato tras relato, y me voy acordando de bandas en las que alguna vez estuve viendo, a las que alguna vez escuché, son tantas, es tanta la historia como se teje y como se cruza. Sin embargo, esta historia también tiene ese otro componente que yo estoy segura que les cruzó a todos, no solamente a Los Miserables, cuando a través de sus covers eran capaces de hacer lo que pocas bandas hacían, ¿no es cierto?, que es transparentar que estamos llenos de carga pop ochentera, setentera, y en tu caso, sin contar las historias, podrías adelantar también tu vínculo con Elvis Presley cuando es chico, o con Frecuencia Mod, por ejemplo, que también formaron parte de este acervo. Sí, lo chistoso es que lo que tenga la capacidad como de hacerlo parte de mi memoria emotiva, digamos, porque podría haber pasado como una anécdota. Sin embargo, al yo hacer este trabajo de recordación, que además es un trabajo interno, psicológico, no sé, como uno quiera llamarlo, uno efectivamente tiene que cerrar los ojos, rememorar, y en ese rememorar no es como lo que digo en la introducción, no es como la historia que uno se la lee como ajena, sino que brotan un montón de cosas. Y yo la trato de ir entrelazando, como que no la censuro. O sea, si una cosa me lleva a otra, juego y me voy en la bola nomás. Y eso también es bueno del estilo que encontré, que en el fondo cuando uno generalmente se prohíbe irse por las ramas. En cambio, este es un libro de ramas. Y el tronco está dado por el escritor, digamos, que además no es ficción. Entonces yo creo que esa es gran parte del tronco. Pero es un libro de las ramitas y me permití ese juego. Y, y así, además que yo lo estructuro como un poco un libro sobre la música, o yo y la música, se podría llamar, digamos, o no llamar, pero ese es como el contexto, mi vínculo con la música. Elijo esa rama para trabajar pensando en que iba a llegar igual al tema de Los Miserables y todo eso. Y ahí es cuando empiezo a rememorar y a revalorizar circunstancias como esa, como haber sido vecino de una íntima amiga de Frecuencia Mod y haber sido el regalón de ella, estaba en brazos de una banda que fue bien icónica dentro de esos años también. En las primeras, así como mujeres fuertes y empoderadas. Y uno no tomaba conciencia de eso, pero al hacer el repaso, te vas dando cuenta, po. Y lo de Elvis Presley sí, yo lo hacía harto. Después lo hice en la media también, era parte del chiste, de subirme ahí, me tiraba las patillas para adelante y lo hacía. También imité a Emanuel, y son cosas que en ese momento son tallas, pero después tú te fijas que todo se va tejiendo. Yo creo que a cualquiera, o quizás a muchos, les pasaría algo como lo mismo, que si hacen el ejercicio de rebrotar esas historias personales, van a ver ligazones. Y a lo mejor se van a dar cuenta que a lo mejor no era casualidad que había admirado y conocido al Rolly de Fiscales, por ejemplo, tan chico. Claro, yo puedo decir, oh, qué casualidad, después nos encontramos yo siendo vocalista de Los Miserables. Y lo mismo con Claudio de Caca, y así sucesivamente, y a lo mejor hay alguien o algo, una energía inteligente que hace que efectivamente no fuera solo casualidad, digamos, porque son muchas. Y yo tuve la suerte de encontrar la hebra, pues, y empezar a atreverme a seguir esa línea. Bueno, esa hebra no deja de ser llamativo para alguien que escribió que no cree en el destino. Ya profundizaremos sobre eso. Pero sí quería detenerme en algo que es muy interesante, que es que creo que la escritura que encontraste, Álvaro, para el libro también refleja mucho tu personalidad, ¿no? Tu personalidad sencilla, cercana, cálida, se van recogiendo distintos componentes que quizás a algunos les podrían parecer anécdotas, pero que tú lo vas relevando, como lo que mencionaba Lucía de Frecuencia Mod, o lo que acabas de mencionar tú de imitar a Emanuel, ¿no? Que son aspectos que te componen y hacen que tu personalidad también tenga ese componente, por ejemplo, femenino, ¿no? Que eras medio como Kurt Cobain dentro de la escena punk, ¿no? Que era una escena súper masculinizada, y donde de repente tú traías otras temáticas, otra sensibilidad, otra puesta en escena, más hippie, ¿no? Las chalas y todo eso, ¿no?
Y es interesante cómo de repente vas cuestionando un poco todos esos paradigmas. Y también es importante traerlo hoy a colación y hablar un poquito, por ejemplo, de esta idea de haber incluido una temática, por ejemplo, de violencia contra la mujer, o haber incluido a Sara Ugarte, ¿no? Que en ese momento no había tanta conciencia de la inclusión de las mujeres en los escenarios, y tuviste como esa idea protofeminista, que a lo mejor es como un autobombo medio inadecuado que no celebremos nosotros dos que somos hombres, pero creo que es justo de repente como repasar y decir, esto fue oportuno hace 20 años atrás, y creo que convengamos que es un autobombo moderado y discreto comparado con lo que hace la radio agricultura hoy día, de decir que Kast da el 82% de triunfo en su encuesta. Nuestros autobombos son autobombos más modestos, son más controlados, ¿no? Y quiero preguntarte un poco cómo fue para ti encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre rescatar y relevar, sin hacerte ese autobombo que yo sé que a ti te carga, pero que en algún momento sentiste que era importante relevar esto o lo otro. Es que sabéis que nace desde... Yo entro a Los Miserables de una forma azarosa también, muy azarosa a lo mejor, porque entro dibujando y a los 3 meses ya me invitan a cantar, entonces es algo muy extraño. Pero en el fondo yo tengo esa hebra que hablábamos, en el fondo ya pasada mi infancia, tiene mucho que ver con la transformación social. Que a mí no me gustaba el mundo que vivía, tenía 2 alternativas, digamos, o asumir, o sea, o 3 que podrían ser quizás, o muchas, pero era asumirlo y listo, eh, asumirlo de la buena forma, o bien deprimirme y tratar de estar siempre al margen, o intentar transformarlo, y seguramente hay una mezcla de todo, pero indudablemente, y el libro lo dice también, yo asumo el rol de un transformador social, digamos, o como un luchador popular, o como se quiera llamar, pero yo trato de cambiar las cosas. Y ese impulso que me hace a mí vincularme políticamente desde secundario, digamos, con una lucha transformadora o revolucionaria, al yo entrar a Los Miserables, no me siento satisfecho necesariamente porque ya estoy en un grupo revolucionario, todo lo contrario. O sea, no todo lo contrario, pero mi impulso no es encajarme ahí. Yo nunca fui punk antes de ser vocalista de Los Miserables, no era eso. Entonces yo lo que hago es seguir la línea, que es, si hay que transformar, y estoy aquí, y estoy compartiendo con una escena, con un movimiento punk, transformemos el punk. Entonces, eso es lo que me toca, eso lo sentí muy naturalmente. Entonces dije, ya, ¿qué es lo que en el fondo yo siento que hay que romper un poco, dejar de lado, transformar dentro de la escena hardcore punk o metalera que me tocaba vivir? Y era un machismo, yo vi mucho machismo al tiro. O sea, primero porque había pocas mujeres, pero además las actitudes así de superación física, de ser choro, de ser descuidado en un montón de aspectos sociales, digamos, me refiero con los compañeros, con los que están al lado. Y ahí la primera canción, la primera letra que me motivó a hacer es Marta, que es una canción que habla de la violencia contra la mujer, invitamos efectivamente a Sara Ugarte. Pero era una forma muy natural. Yo creo que, por ejemplo, hace poco subieron el Dínamo, que fue mi última entrevista, que del año 99 seguramente, con Sergio Lago, y usaron una entrevista que yo no la había visto antes. Y yo siempre me acordé de esa entrevista porque a mí me hace una pregunta Sergio Lago y yo le respondo, a él me pregunta, estamos hablando de la violencia en los estadios y de todo un boom de las barras bravas y cuando ya se había desatado la violencia ahí. Había habido una muerte, creo, unos días antes, y hablamos del problema social de eso. Y él me pregunta por la solución y yo digo la palabra amor entre medio de mi respuesta. Entonces le llama la atención porque, claro, es un punk. Bueno, además en esa entrevista yo me miro y estoy con un buzo ancho, con chalas de cuero, y decía, ¿cómo puedo haber sido tan jote? Porque en el fondo yo creo que lo hacía también un poco provocando. Es decir, ya que soy vocalista de una banda punk, bueno, rompemos el punk. ¿Por qué el punk tiene que ser la cresta en la cabeza o las puntas? Antes no era así. El punk era transformador, entonces era muy creativo. En el tiempo de los Dada, del New Wave, era otra ola. Entonces, yo me planteo como revolucionando o provocando lo que el punk quiere provocar en la sociedad dentro del movimiento. Y soy levemente consciente de eso, la verdad. Eso no es tan azaroso. Yo me acuerdo que jugaba con eso. Y cuestionando un poco el movimiento mismo desde adentro. Yo creo que en muchos aspectos me sentía o me siento más punk que los punk.
porque en el fondo también hay un confort, hay una comodidad en sentirme así, ser parte de algo, tener parte de una comunidad, una estética, una ideología, cosas que yo no he disfrutado mucho en mi vida. Siempre he estado tratando de moverme, digamos. Entonces sí, hay una cosa media consciente. Ya hay un relato que yo cuento en el libro que grafica un poco eso, que es cuando se encuentran dos piños, unos punk, y de verdad muy punk, y unos hippies muy hippie. Y me toca estar justo al frente de cuando se cruzan y efectivamente se arma una batahola y una pelea bien heavy. Entonces fue muy chistoso porque yo veía como este juego interno que tú planteabas, lo veo afuera, justo al frente mío, en una disputa, digamos. No creo que nunca se haya solucionado en general, en mí. Nunca intenté definirme como una de las dos cosas. Sí me suena coherente, como decía Lucía, así este hippie punk. Lo entiendo como una síntesis. Pero la verdad que no me he identificado nunca con ninguna de las dos. Sí escucho mucho más rock y escucho mucho más punk que música hippie. Y me siento más identificado con esa rabia, con ese ímpetu transformador. De esa forma de transformar las cosas. Pero no necesité definirme y sostenerme en base al estigma o a la etiqueta. Como una actitud punk, más que un uniforme punk. Me acordé a propósito de peleas de un concierto que una vez organicé cuando yo trabajaba en la Rock and Pop, era corresponsal en Concepción, y se me ocurrió organizar un concierto en el gimnasio de Chihuayante, con los Machuca y una banda metalera. Y era como que junté a metaleros y panquetas. Y terminó igual que tu historia del cruce de los hippies y los punk. Y a mí también me decían punk y nerd. No era hippie y punk, era punk y nerd, porque es una cosa como de actitud que yo creo que también, bueno, probablemente por eso estamos aquí los tres, algo teníamos en común que más allá de las etiquetas de los piños, éramos curiosos, y en tu caso, yo lo digo porque no creo que haya sido azaroso tu encuentro con Los Miserables, o en general las historias de tu vida que se relatan. Son búsquedas permanentes que tú tienes a partir de ese ser que tú eres, y las ganas de cambiar el mundo, en realidad, o de transformar desde tu espacio hasta otros espacios en un mundo mejor. Me acordé también que una vez comenté un concierto de Jorge González, yo estaba en la Rock and Pop también en Concepción, y dije que el concierto había sido muy bonito. Y como que me retaron, porque como que bonito no era una palabra para decir como en una crítica de rock, pero de verdad había sido muy bonito, emotivamente bonito, que tenía que decir cosas como interesantes, como esas palabras. Potente. Claro, como que no podía hablarse desde dentro. Y yo creo que esa honestidad, dije, como lo genuino que hay en ti, la falta de cobardía que hay donde sea, poder instalar el relato que tú quieres decir y protestar contra lo que tú crees que hay que protestar, es lo que te hizo también ir ganando espacio y lo que probablemente te abrió en una banda que era súper honesta, cero vocera como Los Miserables, lo decíamos hace un rato a propósito de sus decisiones musicales, por ejemplo, de hacer cosas que otras bandas no se atrevían, probablemente también eso te abrió la puerta. Yo quiero leer una frase que aquí dice... creo que además era música muy rara en general, y mi oído buscaba melodías claras, por muy oscuras que fueran, estribillos reproducibles, escalas emocionantes. Para mí eso define lo que tú hacías, pero eso define también un poco lo que aquí estábamos contando, que es como que no importa el escenario, lo que tú quieres decir lo vas a decir, y encontraste una manera o un lugar donde lo pudieras decir, además donde aceptaban tu forma de decirlo, en términos de letra y en términos de armonías, de melodías, y eso es un bonito encuentro, que va más allá del azar o de la necesidad de la banda en un momento de tener un vocalista, o es como esa banda se abre una oportunidad además que les brinda a todos, a la banda y a ti también, la posibilidad de llegar con esa música más lejos y con esas ideas, esas letras también más lejos. Yo valoro mucho, de partida valoro mucho tu producción musical desde el inicio, lo dije no solamente con Marta, me acuerdo cuando la primera vez que escuché NN y la encontré extraordinaria, y es una canción que nadie diría es una canción single, o sea, ¿quién elegiría esa canción como single? Y era extraordinaria, y me acuerdo que promoví mucho que la tocaran en la radio, y como tú señalas, fue una canción que se llegó a estar número uno para una banda que lleva harto tiempo, además, en el under, fue súper importante,
Y, y esa lucha tuya por tener un lenguaje y una identidad, yo creo que fue bien aprovechada, pero fue bien aprovechada porque fue honesta y fue genuina. En los inicios de tu vínculo con los miserables y, por supuesto, en ti y en tu historia. Y, y lo quiero vincular también con este propio caso, a propósito de lo que tú contabas también, que yo decía que hay cuentos largos y cuentos cortos. Y vi con agrado cuando los músicos comenzaron a usar su instrumento como arma, mientras yo aprendí a usar una de verdad. Y es porque en paralelo a tu historia musical y tus ganas de cambiar el mundo desde la música, no había tampoco límites, ni tampoco, como tú decías, te sentías satisfecho. Había posibilidad de hacer un poco más y lo ibas a hacer. Entonces, podrías contar también un poco tu vínculo con el frente acá. Oh, se quedó pegado un poquitito. Un poco. El momento se quedó pegado a Lucía, ahora Álvaro. No sé si ustedes me escuchan, me ven. Como que se queda pegado un poquito, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Álvaro, sí. Yo me quedé pegada en qué parte. Repito. Oye, mientras Como que se tanto, queda pegado. se ha ido sumando. Qué raro. Tengo de saludar. ¿Tú, Cristóbal, me escuchas a mí? ¿Me ven? Mira, ahí Gracias, se fue escritor. Álvaro. A ver si de repente le mando una nueva ¿Tú, invitación. Cristóbal, no me estás viendo? Es que como que te quedas pegado, Lucía, ¿puede ser? ¿Un poquito? Capaz. Bueno, ahora se fue Álvaro. Quizás realmente ahora va a reingresar, a ver. Claro, aquí está Álvaro, que está solicitando para volver a... Ahora volví yo. Ahora lo viste tú. Sí, se me fue la Ya, Lucía. Oye, de todas maneras, alcancé a como a escucharle hacia dónde iba la Lucía, ok. y me estaba hablando de su experiencia también. Y yo creo que ahí, además de mi aporte, digamos, al permitir innovar ciertas cosas que se hacían, y también la valentía de los miserables de proponerse jugar ese juego, digamos, de también de autotransformarse, que son Ujú, siempre cosas muy arriesgadas en cualquier tipo de arte, digamos. Uno hace ujú, una carrera a través de un estilo, uno hace una carrera a través de, en este caso, de una escena. Entonces, jugar demasiado con eso es arriesgado de perder gente y un montón de cosas. Es como un escritor mm, que está escribiendo con un estilo y de repente hace una cosa muy revolucionaria. Y mm. ellos se la juegan y efectivamente trae buenos resultados. Pero además yo creo que hay un fenómeno importante que es general, digamos, que es social y que es una apertura cultural o un invento cultural que se da post dictadura, ya pasados los Ujú. primeros años de transición, donde efectivamente se generan fenómenos que ahora a lo mejor a los cabros de ahora les resultan muy extraordinarios, como un canal juvenil con transmisión prácticamente todo el día, donde se hacía música en vivo, donde había programas de videoclip permanentes, además los diarios, la televisión tradicional, abriendo muchos Ujú, espacios para estos jóvenes de hoy, en ese tiempo, de ese hoy, digamos. Yo me acuerdo ujú. de haber tenido que ir, no sé, yo de haber llevado seguramente 3 meses en Los Miserables, cuando tengo una página completa, una entrevista. O sea, yo los conocí, me invitan y a los 3 meses ya era como la imagen. Ahí está Lucía. De hecho, me acuerdo que alguna vez Lucía me lo comentó, así que extraño que el vocalista nuevo aparezca en una entrevista tan profunda y con tanto espacio en la prensa, que generalmente es difícil. Entonces yo creo que además a este movimiento general que se está generando en Chile, y había mucha feria popular, habían conciertos en parques, prensa, medios, donde efectivamente a mí me toca justo estar esos años. Y, y además, cuando yo me voy,
también coincide un poco con la caída de este pequeño boom. Dura más tiempo y de hecho se mantiene durante muchos años gradualmente, pero específicamente a fines de entre mediados y fines de los 90 hay muchos medios, mucha prensa y muchas posibilidades para segmentos de la juventud que antes no habían tenido esas posibilidades, obviamente por la dictadura. Ya eso se venía, pero además eran los primeros años que se retomaba un poco esta línea. ¿Se me escucha, Cristóbal? Yo te escucho Sí, perfecto. Ya. Supongo que la gente también, pues. Sí. sí. No sé si Lucía quiere comentar algo. No, no sé, es que no sé qué alcancé a decir, qué se me alcanzó a escuchar, pero al final estaba citando ese cuento tuyo vinculado con el arma, o sea, que se titula Arma, y un poco también una invitación a que relataras a propósito de esto que tú mencionabas, que no era que el llegar a Los Miserables, en tu idea de transformar y entregar un mensaje, no era suficiente o no te dabas por satisfecho con eso, y como en paralelo también tuviste este vínculo con el Frente. Claro, mire, yo retomando eso, yo venía de una, cuando uno empieza a crecer, hay un punto a los 13, 14, 15, a los 15 años, donde tenéis que como empezar a decidir qué vaya a hacer, qué vaya a estudiar, y te llega toda la presión de la preadultez, digamos. O sea, ya tenéis que pensar qué vaya a hacer durante el resto de tu vida, y son decisiones como demasiado radicales, demasiado, así te la pintan por lo menos, digamos. Y en ese momento yo estaba absolutamente incómodo con el mundo que me tocaba vivir. No me gustaba cómo funcionaba, lo que no me gustaba por cómo se me obligaba a mí a hacer cosas que no quería, pero tampoco me gustaba cómo era, cómo estaba distribuido, porque teníamos que estar en un colegio así, bla, 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 bla. Entonces, hay un fenómeno especial ahí que yo paso de un colegio que mis viejos habían podido mantenerme ahí con mucho esfuerzo, pero era un colegio más bien de buena condición, de buen estado material económico, digamos, aunque bastante más transversal que lo que se entiende ahora como un colegio así cuico de clase alta. Pero paso al liceo de aplicación, absolutamente transversal, y llegaban jóvenes que lo que a mí no me tocaba encontrarme en mi día a día, a pesar de vivir en un barrio, pero llegaban cabros de Pobla, etcétera. No sé, en el Alonso Ercilla, que era el colegio donde yo estaba, si te pillaban fumando era grave. Y yo ya entro a la aplicación y fumaban pito en el baño. Y a los 2 meses se toman unos encapuchados el colegio, y no solamente se lo toman como un fenómeno muy especial para mí, sino que además, no sé, le doblan el brazo al profe, se lo llevan a la fuerza. De verdad, para mí primero un espectáculo, pero rápidamente ya no era un espectáculo, sino que era mi normalidad, porque yo estaba estudiando ahí. Y, y ahí se mezcla estas ganas, esta incomodidad, digamos, o esta crítica a cómo es la sociedad y cómo se vive el mundo, con la posibilidad de hacer algo al respecto, porque era un liceo y unos años muy politizados. En el liceo de aplicación las elecciones eran absolutamente politizadas, incluso más que en las universidades ahora. Ahora como que uno se engancha en estos como grandes engranajes de una izquierda, como algo mucho más abstracto. En ese tiempo tú eras de la DC, del MIR, etcétera. Y eso yo empecé a vivirlo desde primero, segundo medio. En dictadura, son el año 86, 87, de los años como decisivos de la dictadura, que se llamaban, en el fondo, donde estaba todo muy álgido. Y ahí yo estaba en primero, segundo medio y tomo partido. Y me empiezo a vincular como con la izquierda más radical. Y eso me hace llegar efectivamente a ser militante del Frente, que es algo que, de hecho, ahora, primera vez que lo digo públicamente hablando, digamos. Lo escribo en el libro, me lo juego porque creo que a medida que voy entrando en el libro me doy cuenta que no puede ser a medias, que así como un meme que vi el otro día, tibio no sirve. Entonces, si ya me estaba disponiendo a escribir un libro con anécdotas, con historias, contando un poco de ese tiempo y de cómo yo lo vivía, estábamos dados, había que hacerla nomás. Y así también me la juego con varios textos. Y en uno de esos, que es el que cita Lucía, claro, yo me planteo, digo, yo venía del mundo del rock, pues si era fanático del metal, iba al Manuel Plaza reiteradamente, iba a Rock Shop, donde todavía podían congeniar el punk y el hardcore con el metal, y todavía éramos como amigos, y venía de eso, y esto como que se corta un poco, incluso alcanza a cantar en una banda, y de repente no, pues, como que me veo que más que usar la música como arma, que es como la gran consigna de bandas como Los Miserables, yo me veo
con un arma en la mano, por llamarlo de alguna forma, no solo metafóricamente. Y lo vivo así, pues. Y vivo todo el término de la enseñanza media y los comienzos de mi vida universitaria como un militante, en todo el sentido de la palabra, digamos. Alguien que está dispuesto a ordenar su vida en base a esa transformación, con lineamientos centralizados, con formas específicas que se supone que son estratégicas para lograr ese objetivo, y no solamente con el impulso y la motivación y la voluntad. De hecho, dentro de la izquierda más ideológica, la voluntad tiene un epíteto que es el voluntarismo, que es mal visto, es hacer las cosas solo porque sí, o solo porque tiene ganas de transformar la sociedad, y eso justifica todo. No justifica todo, a pesar de que la juventud siempre ha validado formas de expresión, sobre todo la de ahora, o la más radical, así espontáneas, y que a mí no me... Porque dialogo con el individualismo, con Claro. el personalismo, que puede ser negativo para el proceso común, digo. Pero también hay buenas intenciones, incluso en la ruptura de cosas, no sé, yo lo veo con cierta simpatía, pero también con cierto infantilismo. A mí me tocó vivirlo muy así, serio. Además, dentro de las organizaciones de izquierda del Frente Patriótico, es una organización, además, no solamente de izquierda y radical, sino que militarizada. Nace como un aparato militar del Partido Comunista. Entonces, ese estigma de lo militar es lo que le juega también en contra en algún momento, pero no se lo pudo sacar nunca. Pero esa formación la tuve, efectivamente, no me tocó. ¿Y por qué saliste de ahí? Hay varias razones. Hay unas que son externas, que es decir, el Frente, al producirse la transición, muchos pensábamos que iba a haber un fraude, que eso iba a permitir que se radicalizara la lucha y que iba a llegar al fin el punto decisivo donde la gente iba a manifestar ese repudio a la dictadura. Y resulta que gana el no y está toda la gente feliz, y nosotros quedamos así como digo en alguna parte, como la primera fila, pero sin segunda ni tercera, y ni gente atrás, digamos. Entonces eso produce toda una transformación, o intenta producir una transformación en el Frente y en la izquierda. Hay que replantearse todo. Como el Frente nace como un aparato militar, se tiene que replantear para transformarse en una posibilidad política. Y eso genera toda una discusión interna que fue difícil, porque veníamos con otra historia, había muchas visiones que antes no se necesitaban enfrentar, antes había que actuar nomás. Y era poco el enfrentamiento, además con estructuras, ¿cómo se dice? Verticales. Vertical. Entonces pasa eso. Yo aplaudo esa etapa del Frente, creo que también a propósito de valentía, los que dirigían esta cosa fueron muy valientes en jugársela con producir esa democratización, esa apertura, esa posibilidad de redescubrirse, pero era demasiado difícil. Y se hizo más difícil porque el proceso de represión que promueve la democracia, la nueva democracia o llamada democracia, se va encima de estos movimientos, invadiéndolos desde abajo, digamos, a través de infiltrados, de sapos. Luego construye la oficina, que es un organismo de la izquierda, entre comillas, para destruir a la izquierda más radical, pero con trampa, porque tenían información que habían sacado de cuando éramos amigos, digamos. Y eso se instala como una forma de trabajo. Entonces ahí se fue imposible. O sea, mantener esta discusión. Se quedó pegado, Trivi. Justo en lo mejor. Sí, Entonces, y esos dos elementos, que son los externos, se me juntan con mi decepción ante todo esto que está pasando. O sea, nosotros estábamos luchando, éramos jóvenes idealistas, como dicen, pero efectivamente teníamos este objetivo revolucionario. Oye, y cuando perdón, vemos a la gente feliz con la democracia, además a mí, en términos internos y personales, me da una depresión, algo así. Y Cristóbal, no ¿puedo hacer resisto una ese pregunta tipo de adicional que tiene que ver ¿Ah? Claro. que tiene que ver con pedirte un contrapunto, Tri, con lo que está pasando hoy día? Esa época con lo que está pasando hoy en Chile. Pucha, es que me voy a meter en política. A Esta mí no me época gusta es hablar de política. política cuando hay elecciones, porque de verdad para mí tiene una distancia. Yo como que cuando me gusta hablar de política es como con visiones de sociedad, con transformaciones importantes que creo que la democracia actual no nos ofrece.
No está Pero dentro olvídate de del las elecciones, abanico. po. Anda con el proceso, con el otro proceso que Sí, está de fondo. hay, Lucía, hay, Trivi, hay una similitud. o sea, Dale. les pido un minutito muy cortito a ambos, muy cortito, solamente como para dar la bienvenida porque hay mucha gente que se ha unido muy recientemente, ¿no? A la conversa, y justamente a la gente que se unió hace poquito, decirle que estamos conversando de NN, recuerdos de un amigo del caos, ¿no? Que son las memorias de Álvaro como músico, como autor, como ex cantante de Los Miserables, muy centrado en los años 90, ¿no? En esa época de transición política y de lucha y de compromiso musical, Álvaro y Los Miserables tenían un vínculo con las organizaciones de resistencia que pasaban por un momento muy difícil, de mucha represión a principios de los 90, con la desarticulación y todo eso. Y bueno, sabíamos un poco de la simpatía de la banda y Álvaro con el frente, y bueno, Álvaro ahora nos está contando un poco que era más que simpatía, sino que fue una militancia en el fondo durante su adolescencia, y estamos conversando un poco de eso y cómo eso también dialoga con la actualidad, ¿no? Que es lo que estaba preguntando Lucía. Un poquito de resituar y ubicar un poco a los que recién se están conectando. Eso no. Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal. Por algo es el que conduce este El modelo, espacio. claro. Eh, sí, hay similitudes. No sé, ponte tú el 18 de octubre, para mí, imagínate lo que significaba. Era como, eso yo pensaba que iba a estar ocurriendo el 88 o el 90, o esperaba que pudiera ocurrir. Y son muchos años después. Pero veo esa misma energía, esa misma necesidad de no conformarse con esta forma de democracia, digamos. Eh, Mira, esto es como uno podría irse en varias ramas, pero para sintetizarlo, yo creo que lo que se gana ahora es horizontalidad, o lo que yo vi que se ganaba. Era la no necesidad de una vanguardia, de una bandera que fuera adelante, que me representara y hablara por mí, sino que todo el proceso que se inició con el 18 de octubre permitió que cada uno llevara su banderita o que cada uno inventara su consigna, que cada uno se pusiera la polera que quisiera y que aún así pudiéramos ser parte del todo, digamos. Cosa que no pasaba en ese tiempo, que era una lucha revolucionaria a través, y según lo que nosotros habíamos aprendido, esa lucha revolucionaria tiene una vanguardia que es el partido o las organizaciones que están llevando la batuta. Y me pasa ahora que yo siento que creo que es necesario recoger eso, pero al mismo tiempo se necesita una organización, se necesita organizar cosas, se necesita tener tácticas, tener estrategias. ¿Cómo hacerlo desde esa base horizontal? Yo creo que ese es el desafío y eso es lo que a mí aún me motiva. Y me motiva incluso a hacer, también tengo mi lado activista y de gestor cultural, por eso mismo. Yo creo que hay que generar comunidades horizontales donde ninguno valga más que el otro, eh, que es lo que vimos, pero cómo organizar eso. Yo prefiero correr los riesgos de toda la paja, de todas las dificultades que significa tener asambleístas, digamos, prefiero correr ese riesgo a la verticalización y que una organización o un ente iluminado nos diga cómo tenemos que hacer la cosa. Creo que es un proceso larguísimo. Yo no creo en la democracia representativa actual, creo en la democracia directa, y para eso hay que generar muchos cambios que ojalá los que están dirigiendo la cosa electoral o esa política más tradicional generen, ayuden a que esta mixtura se dé y generen políticas y cambios que permitan que el poder se comparta con las bases, digamos. Eso yo creo que es lo único que más me motiva de la política, es generar, o sea, ver un proceso donde se le quita poder al poder para dárselo a la gente. Y eso yo ya no creo que pueda hacer a través de una revolución armada necesariamente. Creo que tiene que venir de una fuerza desde abajo y que esa fuerza horizontal de abajo impulse el cambio hacia arriba y no necesariamente una toma del poder. Creo que estamos lejos de conseguir algo como una toma del poder como nos imaginábamos en esos años. Trivi, pido un poquito la palabra. Sé que, aunque quizás a lo mejor la democracia representativa, tal cual como está planteado la elección, a lo mejor no revisten tanto interés para ti, ¿no? Porque tu concepto de lucha es más amplio, y sea un poco fome hablar de política, digamos, en un contexto como las elecciones, resulta un poquito inevitable, ¿no? Creo que Lucía y yo estamos en un mood más o menos parecido, porque
la contingencia está muy candente. Y aparte que es una tremenda oportunidad por estar aquí conversando con un amigo del caos, ¿no? Y con todo lo que tú nos estás contando, que nosotros ya un poco sabíamos, pero que se constata en el libro, ¿no? Tu militancia. Eh, eh, Ligado con el libro y tocando un poco la emoción, ¿no? O sea, hace poquito veíamos uno de los debates presidenciales donde Kast, ¿no? Le decía a Boric, tú te reuniste con un terrorista, ¿no? Por el negro Palma Salamanca. Te reuniste con un terrorista, con un asesino. Pero en el fondo, Kast fue a visitar a Krasnov, que tiene condenas como por 800 años, ¿no? Entonces, en el fondo, es como el origen de la violencia, ¿no? O sea, ¿dónde está la violencia? ¿Quién es violento? ¿Krasnov o el negro Palma Salamanca? Entonces, eh, lo que te quiero preguntar es, para ti que viviste esa historia y que conociste y tuviste amistad y estuvimos, ¿no? En actividades ligadas con el frente, en las cárceles, compartiendo con las personas lo que significó la prisión política, ¿qué sientes tú cuando aparece Kast con tanto desparpajo, desmereciendo y hablando del Frente Manuel Rodríguez, le quita patriótico? Tienen todos esos juegos de lenguaje para desmerecer y para desperfilar. ¿No te sientes atacado en tu foro interno, en tu alma, en tu espíritu, en tu historia? ¿No sientes que estos libros vienen a justamente generar un contrapeso a ese relato que se intenta instalar hoy día con mucha fuerza? Sí, sin proponérmelo de esa forma, creo que la contraparte es justamente creativa. Es decir, mi posibilidad es contar mi historia en este caso, o hacer mis canciones, o lo que sea. Yo no valoro las palabras del candidato aquel, por lo tanto no me siento atacado, como que no sé, para mí es obvio que él va a decir esas cosas y va a actuar así. Eh, lo que más me llama la atención en ese sentido es que él, que parece tan extremo para nosotros, tan radical, la verdad, logre abarcar y expandir tanto aceptación. No me refiero a las encuestas, me refiero a aceptación dentro del mismo mundo de la llamada derecha o de que puedan lograr ser representante de uno de estos. O sea, es todo tan ridículo que lo ponen como estamos hablando de él. Y al mismo tiempo, no sé, el apruebo fue ¿cuánto? Casi un 90%, un 80 y tantos por ciento. Hay una convención constituyente bastante izquierdizada para lo que veníamos acostumbrados. Sin embargo, estamos hablando de una posibilidad de un candidato de ultraderecha. Entonces, pero yo en términos personales, como que paso. O sea, no valoro, no le doy importancia a sus palabras, sí al fenómeno de que esas palabras logren generar tanto atractivo, digamos. Eh, Mira, es que es demasiado particular lo que está pasando ahora al respecto de la política chilena, es demasiado particular el fenómeno y de verdad se podría analizar de varios aspectos sociológicos y todo, pero yo he vivido la democracia pensando que existe el Paco bueno y el Paco malo y que los dos son Pacos, es un poco eso. Entonces yo nunca, la sonrisa de Elwin a mí nunca me produjo agrado, ni esperanza, ni fe, a pesar de que fue sinónimo de eso durante muchos años. La elocuencia y esta cosa estatista del lago, tampoco. Yo veía las leyes, veía cómo han tratado al pueblo mapuche, que entre comillas está haciendo ahora la última de las pacificaciones de la Araucanía, está ocurriendo ahora ante nuestros ojos. Esas cosas me llaman la atención. Eh, Esas cosas que son como de raíz, que también lo digo en una parte del libro, digo, cuando ya vimos que lo coyuntural lo habíamos perdido, tuvimos que ir a las demandas más básicas, a las demandas de organización y de justicia más a ras de piso, digamos. Y ahí apareció para los rockeros, para los punk en esos años, la causa mapuche. Y yo creo que eso a mí todavía me llama mucho la atención. Procesos como la descolonización, eso sí me gusta estar cerca o saber y leer o enterarme de fenómenos un poco más así, que son un poco más trascendentes que lo coyuntural. Y a propósito de tus palabras y tu forma de crear también y de encontrarte en distintos espacios, ¿cómo, cómo es posible convencer o qué mensaje se puede transmitir para hablar de lo amoroso en la lucha? Así como tú decías en la entrevista, hablar del amor
cuando mencionas hoy en día los tipos de lucha que se están dando también, porque finalmente algunos creen, con más o menos certidumbre, que este sí es el momento que se estaba esperando hace 30 años atrás. Eh, Sin embargo, quizás desde tu perspectiva, por lo que tú has dicho, no es precisamente con las armas hoy, ni con esa verticalidad, ni con esa mirada militar, cómo se puede construir realmente otro mundo. Y otro mundo que esté conectado con lo que probablemente su 80% votó, que es un mundo distinto, una manera distinta de hacer las cosas. Que probablemente en ese 80% está súper revuelto el cómo, la forma que tiene que dar, pero si hay una emoción que probablemente es general, es vivir mejor, es tener mayor bienestar. Y ahí cómo lo amoroso debiera entrar a jugar un rol. Hay dos cosas y bueno, yo creo que en lo que decía antes, en lo comunitario, yo creo que en el apoyo mutuo. Y yo creo que ahí es donde también se empieza a notar mi cercanía o mi simpatía. O sea, yo digo que soy amigo del caos, no digo que soy un promotor del caos ni nada. Y yo creo que el concepto sirve bastante. Yo creo que también soy muy amigo de la idea históricamente vinculada al anarquismo, que generalmente uno asocia anarquismo con el saqueo y con estas cosas como el fuego en la calle. Pero en el fondo yo creo que el verdadero sentido de lo que llaman anarquismo, o ojalá existieran más palabras para no usar el estigma, tiene que ver con una vida como la que relataba Lucía, con una vida donde hay apoyo mutuo, donde nos apañamos, compartimos. Si uno no tiene, el que tiene más va por un fenómeno natural a darlo, porque no necesariamente porque las leyes se ordenen así. Yo creo que ahí gran parte de esa energía de unificación, de apoyo mutuo, yo creo que tiene que ver con el amor, sin entrar a detallar, obviamente, semánticamente la palabra amor, digamos. Eh, yo creo que ahí lo grafico. Ahora, igual, lamentablemente, y las experiencias nos dicen, y la tecnología, y cómo se mueve el mundo, que quizás, lamentablemente, va a haber un punto donde se va a radicalizar la lucha. Eh, pero ojalá no llegue, ojalá el amor sea más fuerte, como dicen. Pero yo creo que en el fondo es que esta generar comunidades, eh, ganar territorios, muy parecido a lo que hacen los pueblos originarios en realidad, que también hay otros referentes como los zapatistas. Yo los invito también a estudiar lo de la lucha kurda, del pueblo kurdo, que están tratando de inventar formas de organizarse desde lo horizontal, desde lo comunitario, pero todas se ven encontradas lamentablemente con que se les viene encima el statu quo militarizado de todos los estados, y tienen que estar con un arma en la mano igual, porque si no les pasan por encima, y todos estos sueños de comunidad, de apoyo mutuo que hablamos como tan hippie, se ven destruidos porque le ponen la pata encima. A mí me gustaría no tener que llegar a eso, y en Chile o en Latinoamérica falta mucho todavía como para plantearnos estas disyuntivas, según yo. Hay otros que dicen que no, que al tiro hay que estar ahí preparado. Pero no sacamos nada si no tenemos esa fortaleza comunitaria, fraterna, amorosa, no sacamos nada con plantearnos esto otro. Cuando esté eso y cuando nos sostengamos como comunidad, habrá que ver cómo esa comunidad va ampliándose hasta transformar la sociedad completa. Pero es así, un movimiento expansivo y desde abajo. No unos, así como ocurrió en Cuba, que siempre decimos, hoy 30 personas llegaron y empezaron a convencer a todo el mundo y armaron guerrilla y hicieron la revolución 30 jóvenes entusiastas. No, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que tiene que ser la mayoría, pero desde abajo. Y ojalá en el contexto ese, en ese contexto de fraternidad, de apoyo mutuo y afecto. Comentarle a la gente que estamos con NN, Recuerdos de un amigo del caos, ¿no? El libro de Álvaro Prieto, Trivi, que son sus memorias biográficas, musicales, culturales, su paso por lo miserable. Estamos hablando, ¿no? De las militancias políticas, de los puntos de vista, las perspectivas, digamos, en el hoy, ¿no? De la lucha social. Y en el libro, bueno, como decía Lucía, son cuentos cortos, donde se van narrando todas estas historias de militancia, de música, de interacción, con mucha sencillez, con mucha humanidad. Yo quería destacar también, si me lo permiten cortito, que otra pasada muy interesante, sobre todo para los que tenemos ese recuerdo medio vintage y nostálgico un poco de todos esos años de tanta música, es los retratos que aparecen de grandes estrellas del rock latinoamericanas con las que el Trivi se cruza en algún momento, ¿no? Como por ejemplo el cantante Café Tacuba, que hacía esta colección de música alternativa latinoamericana en un cassette
que hacía girar, que era como un Spotify orgánico de la época, como dice Trivi, o la sencillez de Manu Chao, La Pichanga, o Evaristo, de la Polla Record, que tiene esa cosa medio pueblerina, ¿no? Esos retratos de mucha humanidad son muy valiosos, porque es como traer a suelo a grandes figuras y destacar que en esa humanidad, en ese diálogo desprovisto también de aspaviento y de aspiración, ese diálogo humano, también hay una construcción cotidiana que sostiene este tipo como de procesos, ¿no? Te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo fue para ti rememorar un poco esos momentos, incluso lo de Jorge González, que aparece al final del texto, y está retratado también un poco su fragilidad, ¿no? Un poco previo, mientras se desarrollaba su accidente cerebrovascular. Eh, Mire, yo creo que lo que cabe destacar al respecto es que yo venía de esta decepción que hablábamos hace un rato. Yo tenía estaba una emocionalidad bastante grunge, usando un referente también de esos años. Eh, Estaba en una época bastante down de mi vida cuando se me invita a hacer la carátula de Los Miserables, que es como el Sin Dios ni inicio ley. de la historia. Sí, que es el disco Sin Dios ni Ley. Entonces me daba todo un poco lo mismo, si eso me pasaba. Entonces, bueno, igual hay un fenómeno importante cuando mi primer concierto, por ejemplo. O sea, yo le agarro, yo creo que ahí se produce dije, no, nunca me había pasado algo así. Y era algo muy nuevo, muy diferente, y además que tengo la particularidad de que ese primer concierto es al tiro muy, muy grande. De verdad todo coincide. Mi primer concierto es cuando se está iniciando el boom, el nuevo boom del rock chileno, y con un curso central lleno prácticamente, o sea, no sé, 4.000, 5.000 personas, es la primera vez que yo estoy arriba en el escenario. Bueno, aparte de las que cuento en el colegio como cantando el himno de los Pacos. Y Eh, Elvis. y Elvis, claro. Pero, entonces, ahí sí se produce un placer, una adrenalina que yo no había vivido en varios días antes o varios años antes. Y eso me permite seguir con entusiasmo. Pero todavía me da todo un poco lo mismo, estoy como en ese tránsito. Entonces, cuando me encuentro con estos famosillos, mira qué bonito, ese es de Guillermo, de Mala Imagen, Sí, a es quien yo como admiro un mucho, homenaje. sí, hace una referencia. Sí, a él yo lo admiro mucho como artista, como dibujante, y lo quiero mucho como persona porque es un 7. Como muchos de los que relato también en el libro, como el rol y etcétera. Bueno, me pasa que me daba un poco lo mismo y también eso me permite ahora contarlo como testigo, porque yo al recordar, al rememorar, me acuerdo de esa sensación de como que me encontraba con uno, con otro, pero nosotros salíamos poco del camarín, no nos juntábamos mucho con las otras bandas, porque ellos, bueno, Los Miserables eran de lejos, estaba también todo muy marcado un poco por este rebeldía que también era no era solo contra el poder, también había, por la personalidad de Claudio, por ejemplo, la misma personalidad de Los Miserables como un grupo contestatario, hacía que esta contestación fuera así como para todos lados. Entonces era fácil estar retraído en realidad. Entonces me empiezan a pasar estas cosas y tengo la suerte, creo yo ahora, que estoy escribiendo, de verlo como testigo, no como protagonista de la historia, digamos. Yo no era nadie y me encontraba con esta gente. Pero al mismo tiempo era gente que yo admiraba mucho. O sea, para mí Fermín Muguruza fue muy importante durante muchos años, Manu Chao también, bueno, ni qué decir, Evaristo, y haber podido conversar con ellos un ratito, o más, o sin duda era un placer, pero no era como un fan, no lo viví así, no lo viví con esa pasión, porque a lo mejor ahora incluso, a pesar de estar más viejo y todo, sería diferente. Yo ahora, por ejemplo, en ese tiempo yo viví un poco eso, venía de ser enojón socialmente, venía de ser así como anti todo, y ahora no, yo me doy cuenta que en realidad hubiera aprovechado quizás un poco más, sin arrepentirme de nada, es una forma de decirlo, mi contacto con músicos chilenos en general. Yo ahora valoro mucho al músico por atreverse a ser músico. Y en Chile es muy difícil. Independiente del estilo, podría poner los peores ejemplos a lo mejor para dentro del mundo del punk, de gente que la verdad yo me saco el sombrero, no sé, puedo poner ejemplo a ver de quién, de Beto Cuevas, por ejemplo, que es alguien que tú no podrías asociar en imagen, estilo musical, al punk, ¿cachai? O bueno, un poco a través del New Wave. En el fondo él era super fashion, es super fashion, super mino, super modelito, y una música bastante pop, ¿cachai? Que asociada a lo comercial.
Sin embargo, es una música que está hecha con N profesionalismo, con una mixtura bien delicada, con profesionalismo, con trabajo, y además su proyecto en general, muy jugado. Yo me acuerdo que la ley, nada que ver que me hayan volado, pero grafica mucho de lo que me pasa a mí con esos años. Me acuerdo que hacían unos afiches así gigantes y no nadie los conocía. Y era de puro, invertían así como para dar esta imagen de super banda. Después tú ibas ahí al concierto y claro, era uno como el Era peor de los punk de jugársela, ahora, ¿cachai? era Pero jugándosela. jugársela. No sé, uno dice, oh, se fue a México. Yo creo que ha sido todo un sacrificio irse a México. No es, uno ve como la parte, ah, el loco abacanado. No, de haber dejado familia, quizás no llegó con las mejores condiciones. Bueno, es un Y era ejemplo. lo que le pasaba a Solar también, ¿te acuerdas en esa época? Sí, pues, Solar que también hacía buena música, que tiene ese disco Play Super, y en la época fue por la industria, por el circuito de los músicos, también muy poco valorado, porque eran como que trataban de, los habían agarrado y como para hacer los medios fashion, muy vinculados más a la música del otro lado del Atlántico, y súper bien claro. producidos, con N pega, en esfuerzo, Alejandro y todos los suyos, con Tess y todos los demás, y también eran como medio, como mirados por encima del hombro, cuando la lucha por crear una industria, por desarrollar, impulsar una industria con todos los estilos que tuviera, con este cristal de colores, hubiera sido súper importante sostenerla. Yo no sé cómo tú ves hoy, comparas la escena hoy musical, si hay algo que eches de menos, si hay algo al revés que crees que le faltó a esa época que hoy día sí se puede encontrar, si haces el contrapunto con los 90, 2000. Soy bastante ignorante en lo que se ha hecho en los últimos años. Yo viví muchos años de verdad retirado, no solamente geográficamente, sino que de verdad no había redes, yo no tenía ni señal de teléfono durante mucho tiempo. Eh, y eso se representó en todos los aspectos de mi vida, me fui alejando un poco. Pero ese alejamiento también es lo que me permite hablar de lo que estaba hablando recién. Mirarlo un poco desde afuera me permitió ver que en realidad todos merecían un aplauso de partida. Después uno va eligiendo mejores o peores actitudes y mejores o peores músicas. Eh, y con respecto a la escena actual, me ha pasado que lo he vivido como músico, es decir, volví a tocar. Y al volver a tocar, me vuelvo a replantear mi contacto con la escena chilena desde lo vivencial, digamos. Y me pasa que al volver a tocar con Caín, Caín se llama mi banda, que es una banda en cuanto a estilo muy cercana a lo que estamos hablando, al punk, al rock and roll, al hardcore, me ha permitido vincularme con esa escena, una escena que yo nunca tuve la oportunidad de vincularme mucho, porque yo entro a Los Miserables, como les decía, en una etapa donde se vincula a Los Miserables más que con la escena punk, con la escena Con como el del rock chileno, claro. mainstream, que es lo que Entonces, estaba saliendo. exactamente. Entonces, yo ahora, casualmente y no casualmente, como decíamos antes, me estoy vinculando a la escena punk y a la escena hardcore de estadios, de multicancha, de lugares más chicos para tocar, donde uno está cerca de la gente, que también nos tocaban Los Miserables, pero eran más excepcionales. Siempre había gente, siempre, yo no sé, yo no me acuerdo de haber ido a un concierto de Los Miserables con poca gente, creo que la menos de haber sido 150 o 200 personas, que ahora, a la banda donde es un exitazo, 200 personas en un bar. Y estoy viviendo eso. Entonces sí, he conocido de la escena punk. Con eso me he vinculado, de eso he tenido la oportunidad de aprender. Hay bandas que me han llamado mucho la atención, como Pancora, o Miguelitos, por ejemplo, y que cuando yo me empiezo a vincular ahora con lo que está pasando ahora, yo trato de tocar con esas bandas y efectivamente me funciona, digamos. Y ahora tengo un vínculo cercano, sobre todo con Miguelito, y admiración por esas bandas. Y en cuanto a la escena general, en cuanto como oidor de música, yo escucho de todo. A mí me gustan harto el hip hop, harto de cosas más voladas, digamos, pero no he recorrido la escena puntualmente. Nada me ha hecho removerme, a lo mejor también me está fallando la memoria, pero, pero no nada me ha removido específicamente de la escena, salvo este gusto por volver al camarín con olor a transpiración, a llegar de la calle con tu instrumento casi prácticamente al escenario, a que los que están en el público son los mismos que después están arriba del escenario.
esas cosas que yo no viví las estoy viviendo ahora y las estoy disfrutando de esa forma. Espero, Oye, sinceramente, sea una etapa y ojalá después pronto esté tocando para harta gente. el número uno. Oye, yo me tengo que ir. Yo agradezco mucho, Tri, y que me hayas invitado a participar y a la editorial de esta conversación. Además que lo agradezco mucho porque, como me lo transmitiste en algún momento, hay un cariño también por aquellas conversaciones que sostuvimos hace 20 años atrás. Y yo también te recuerdo con mucho cariño y también a Cristóbal, un gusto también volver a verte y a conversar. A mí me encuentran aquí en las redes, por si me quieren volver a ubicar y nos juntamos otra vez los tres feliz. Mira, recomendarle a la gente que lea tu libro, que insisto, son relatos muy frescos, son relatos además que suenan muy actuales, pese a que están situados hace 40, 30, 20 años atrás y un poquito menos, pero es también una revisión a nuestra historia como país, a nuestra historia musical, a nuestra, como lo decía al inicio, a nuestro acervo cultural. Así que felicitaciones, además, está súper bien escrito y es un libro muy, muy entretenido a leer y muy bueno para regalar también. Así que a recomendarlo nomás y muchas gracias por la invitación, Álvaro. Sí, un besito y mucho éxito. Gracias a ti también, pues además que eres colega, yo tengo un libro autografado tuyo ahí en mi casa. Un Así que intento, un intento. para mí es Chao, un placer que te Cristóbal. haya gustado, sobre todo. Nos Nos vemos. vemos, Lucía. Chao, Oye, gracias. nosotros nos quedamos acá unos minutitos con Álvaro porque, bueno, él tiene que dar las coordenadas de las actividades que vienen ahora, que está acá en Santiago, que salió de la cueva, y que está acá para presentar digamos, el libro acá en Santiago. Sé que hay actividades para los próximos días, entonces nos las puede comentar y aprovecho de hacerte un par de consultas antes que se nos termine la conversación. Eso, hay dos cositas que quiero asegurarme de que no se me vayan a olvidar. Y primero agradecer a Lucía, con quien yo tuve la suerte de estar cerca en ese tiempo, de haber podido desarrollar una amistad. Ella fue testigo de varios de estos procesos sin quererlo, pero yo hablaba con poca gente de estas cosas y ella fue una de las personas que supo cuando me iba a salir de la banda de Los Miserables, por ejemplo. Y para mí es importante que haya estado hoy día conmigo. Y así como ella, con mucha gente que me ha hablado todos estos días, que ha manifestado su interés. Yo tengo una vida bastante ermitaña, entonces para mí esto es todo súper nuevo, digamos. Pero no, indudablemente me llena de energía y de buena onda recibir esos comentarios, recibir esas ganas de leer el libro, aunque después no les guste, pero habla de un afecto que sin duda corresponde agradecer. Y lo otro que no se me puede olvidar es invitarlos para estos días que me vine a Santiago a hacer actividades. Mañana, el viernes voy a estar filmando libros y conversando básicamente con quien quiera en el Queleo de Tobalaba. Desde las 5:30 hasta aproximadamente las 7 de la tarde en el Queleo de Tobalaba vamos a estar filmando libros y conversando con todos los que quieran aprovechar la oportunidad de estar conmigo un rato. Además, el sábado a las 2 de la tarde voy a estar también haciendo algo parecido en la Primavera del Libro, que es una feria del libro súper interesante, de muchas editoriales alternativas, de muchas editoriales creativas, que va a estar en el Parque Inés de Suárez, sábado y domingo, y a mí me toca firmar libros y conversar con la gente el sábado a las 2 de la tarde. Y además les quiero contar, aprovechar, que desde hoy, justo hace 5 minutos antes de empezar esto que estamos haciendo, esta conversación, estamos lanzando mi página web, que yo hago hartas cosas y yo soy así súper primitivo, súper desprolijo y salvaje para mis cosas, la verdad. Y he tenido la suerte de recibir la ayuda de gente que ha estado cerca mío y me ha permitido concretar proyectos. Una de esas personas es, bueno, Santiago Ander, que me ayuda a concretar esta idea, que nace como una chiflada. Y eso se transforma en un libro. Y ellos lo ven y me permiten que esto sea algo concreto y producir todo esto que se está produciendo. También a Alejandra Acuña, que me ayudó y me acompañó en todo el proceso, que no solamente es como editora, pero es un libro así como bien especial, entonces también es un compartir varias cosas cuando uno trabaja algo así. Y además quiero agradecer a un grupo de gente que me ha ayudado a concretar esto, como la página web y otra idea, que son a Sol Frugone y a Alan, de LAF Studio,
y de Red Necoe que están también retransmitiendo esto y me han ayudado y me están ayudando a que toda esta idea y esta creatividad pueda tener un cauce y llegar a ustedes, porque así también voy a organizar exposiciones de pintura, que yo también hago un trabajo como artista visual, a que desarrollar también la banda Caín profesionalmente, a tener una web donde se pueda llegar y ver qué está pasando. Así que la web es www, aquí la tengo anotadita, alvaroprieto.cl. Fácil. Muy bien. Así que también pueden ir a investigar ahí porque en las redes generalmente se desordena más la cosa, entonces ahí pueden ver todo juntito. Ya, eso tenía que decirlo antes de terminar porque si no se me iba a olvidar. Muy bien. Vamos cerrando de a poquito, po. Sí. Nada, yo te quería decir por mi parte que realmente yo también te agradezco y te felicito porque hayas hecho este libro con Santiago Ander. Tengo tus anteriores libros que son libros muy bonitos, como diría la Lucía, como cronista radial de la Rock and Pop, orientados, digamos, a infancia, niños, ¿no? Tus libros anteriores los disfruté mucho en mi experiencia también de criar a mi hijo, que ahora es adolescente, ¿no? Me ayudaron mucho en este proceso de acercarlo a lo que es la literatura, la creación, la ilustración. Pero creo que esto de alguna manera estaba pendiente, ¿no? La reconstrucción de esta memoria contracultural, activista. Mira, ahí está, las décimas de 11 segundos. Un librazo. Naira, también. Genial, maravilloso. También muy buenos regalos para estas fechas, ¿eh? De fin de año, para los niños. Y bueno, decir que esto, que de alguna manera la reconstrucción de esta memoria contracultural, musical, de lucha, de compromiso, humana, de toda esta época, es un pendiente que se empezó como a mover desde hace un tiempo, y creo que este libro hace un gran aporte a eso, ¿no? Un poco por ti, por tu pluma, por tu experiencia, por tu visión. Estoy muy contento, yo lo disfruté mucho, me acordé, me alegré, me emocioné, vi un montón de imágenes, está súper lindo, y de verdad invito a todo el mundo que se acerque, lo van a leer muy rápido, se van a disfrutar, se van a emocionar, vamos a entender, porque también en la escritura y en la lectura hay una resignificación. Y agradecer también por decir que, bueno, cuando Miserables estuvieron con la Polla Record y yo fui parte contingencial, digamos, de la banda, de la batería, fue para ti uno de los mejores recuerdos, el mejor show que recuerdas. Me da un poquito de pudor, pero al mismo tiempo un sano orgullo de haber sido parte de ese momento como tú lo recuerdas. Y nada, preguntarte principalmente lo que te decía hace un ratito, ¿no? Porque en esa resignificación hay una reflexión. Entonces te quería preguntar un poco por el dogma de no creer en el destino, si lo mantienes tal cual o si hoy en día lo relativizas un poquito, ¿no? Porque creo que hasta el final del libro la idea del destino aparece, ¿no? Surca las páginas. Bueno, yo creo que el hecho de que esté Lucía, haya estado Lucía, que estés tú, que profesionalmente hayan desarrollado su carrera y que eso nos permita unirnos, ya habla un poco de un tejido que puede que exista y que podría alguien llamar destino, quizás. Ahora, yo no vivo en base a ninguna ideología y ni siquiera la creencia de algo parecido a eso. Que se construya dentro de mi inconsciencia me parece genial, y darme cuenta en esa resignificación que dices tú, de cómo las cosas se van tejiendo y cómo se funciona esta magia del vivir, es una maravilla igual, ¿cachai? Pero yo creo que aunque parezca paradójico, para que se dé esa maravilla hay que ser un poco inconsciente de ella. Yo creo que hay que vivir el presente radicalmente, disminuir el recuerdo y el pasado hasta la mínima expresión. A mí este libro me ayuda también, y lo planteo ahí como una forma también de dejarlo atrás, de no necesitar estar recordando y contando tanto, porque ya está contado en el libro un poco, aunque sea un juego. Y también creo que la proyección es dañina cuando es demasiado, cuando va más allá de un par de pasos. Entonces, en ese sentido, creo que no creo en el destino, que no necesito creer en el destino, exista o no. Sin necesidad de negar, no tengo ni siquiera la necesidad de negarlo, digamos, un poco. Porque hay que ir tomando opciones en la vida, y mi opción ha sido tratar de esa radicalidad del presente un poco, del poder disfrutar lo que estáis viviendo, de poder cuestionarte lo que en ese momento haya que hacer.
Creo que estamos atrapados por muchas cosas, por proyecciones, por temores, por el pasado, como decía, pero también por necesidades materiales, por un montón de cosas que yo creo que hay que disminuir, que nos han Mm, inventado una escenografía tal que nos hace siempre estar en otra cosa. Siempre preocupados del tiempo, siempre preocupados de mejorar tu espacio, de evolucionar socialmente, y eso nos permite no vivir la vida que en realidad nos merecemos vivir. Y, y volviendo a lo que decía hace un rato, yo creo que ese es el gran desafío, el permitirnos vivir ese presente en comunidad también. mm. Pero sí, yo creo que aunque parezca paradójico, se alcanza a ver como el punto del tejido a veces cuando uno resignifica. Y eso, como te decía antes, es bonito descubrirlo. Pero para que eso sea de verdad poderoso, yo creo que hay que ser un poco más inconscientes de eso mismo y escribir, pintar y vivir desde lo que uno es en el momento desde el hoy, digamos. Claro, dejar al destino expresarse, digamos. Claro. Claro, y yo creo que eso también permite que uno se conozca, que al final es la gran herramienta que tenemos nosotros, porque es difícil construir una sociedad nueva si no hay una transformación interna. Eh, que la izquierda antiguamente lo usaba el hombre nuevo, que es algo que se asocia mucho al Che, pero más allá Sí. de esa ideologización, creo que no vamos a poder hacer las cosas mejor si nosotros no somos mejores. Entonces también hay un gran compromiso con uno mismo como autotransformarse y autorrevolucionarse, sin que ojalá se genere una contradicción con lo de afuera, porque uno siempre dice, no sacáis nada con desear el cambio social si tú no cambias antes. Yo creo que no antes o después. No existe el antes después, no existe el adentro y el afuera, no existe el ayer y el pasado mañana. De verdad yo creo que en la realidad no existen, que son inventos, construcciones que nos vamos desarrollando y que nos van entrampando. Entonces, ese autoconocimiento solo se va a generar si uno está atento a uno en el momento. Y claro, hay una inteligencia que analiza, hay una inteligencia que lee este asunto, pero rápidamente se puede transformar en un enemigo. Entonces, todo muy dinámico así. Claro, Y claro. yo creo que el libro me ayudó a eso. Yo creo que el libro me ayudó a las dos cosas. A ver el tejido, a ver este punto de cómo yo había tejido un poco mi vida, o cómo la habían tejido, o se había tejido sola, pero al mismo tiempo a dejar un poco atrás. Tengo la suerte de que este libro está, como decíamos antes, son historias de hace hartos años la mayoría. Entonces yo, a pesar de tener que responder por ellas, no soy ese. Entonces tengo esa libertad y eso es lo que me tiene aquí hablando tranquilo y que me permitió hablar lo que hablo en el libro y decir las cosas que digo, que tienen también un grado de intimidad a veces bien, a mí bien así cortante, ¿cachai? Yo digo cosas que nunca pensé que le iba a decir ni siquiera a un amigo en la intimidad y las termino poniendo en un libro. Bueno, convengamos que también hay una intimidad urbana y que al mismo tiempo dialoga con otras literaturas. Por ejemplo, hablamos de esta humanidad, de estos rockeros, ¿no? Y hay esos pasajes del barrio Yungay donde tú de repente descubres a Mauricio Rebolés recogiendo y recolectando cosas, objetos en la calle, ¿no? Y es muy chistoso ver esa imagen relatada por ti, pero en el fondo los que nos hemos movido por ahí, los que conocemos a Mauricio, cachamos que eso pasa o pasaba harto. eh, y Mauricio lo ha contado también en sus libros, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy interesante ver cómo esta literatura que está surgiendo en los 90 dialoga una con otra y en conjunto vamos construyendo esa memoria donde se va juntando un poco lo personal con lo colectivo y lo privado urbano, como estamos hablando en este caso, ¿no? Porque de repente es algo como muy peculiar, pero es como una extensión un poco, ¿no? En el caso de Redobles, de su poesía, de su música, toda esta observación y esta recolección de objetos que parecieran no significar algo, pero la mayoría de las cosas que Redobles recoge significan algo, ¿no? Al igual Mira que esta memoria y que estos recuerdos. qué buena analogía. Yo creo que hago un poco eso, como que recojo trozos o partes del puzzle que parecían insignificantes, como boletas, no sé qué, como también lo hacen muchos artistas que vienen del mundo del dadaísmo, que en el fondo es como a los abuelitos del punk, que en el fondo es recoger algo que parecía insignificante y transformarlo en una forma de expresión, incluso artística. Así como lo hacía él, yo creo que
trozos tienen harto que ver con eso. Y en ese sentido Sí, también aplaudo que otros lo hayan hecho, porque a lo mejor yo no me lo hubiera planteado si no existieran ciertos antecedentes, como el mismo Redolé, como tú mismo, Cristóbal, que ya has hecho un trabajo de recopilación por un lado, pero también de resignificación de tu experiencia, no solamente como observador, sino que desde ti como artista, como músico. El Pogo de Peores de Chile, que también está con ese vínculo, sí, él tiene harto de, de ficción, pero también sí, tiene algunos libros autobiográficos, y a través de sí, él quiero también aprovechar de agradecer, de felicitar a Santiago Ander, que es una editorial que a mí me dio la confianza, por un lado profesional, pero por otro lado que está haciendo esta pega también, de decir, ¿por qué no vamos a escribirnos, o a contar nosotros nuestra historia? ¿Quién va a contar nuestra historia si no la contamos nosotros? ¿Y mm, cuándo lo vamos a hacer si no es ahora, como dije alguna vez en su cumpleaños, ¿cachai? Y ellos lo ujú, asumen así, y dicen, la verdad, ¿cómo no vamos a valorar a lo mejor lo que tiene que contarnos, en este caso, el Trivi? O en otro caso, tu mismo caso, o el de sí, Pogo. Porque si no lo hacemos nosotros, si alguien no se atreve a invertir en un proyecto como ese, a dejar su tiempo para un proyecto como ese, quizá hubiéramos pasado colado y hubieran tenido eso, que otros analistas técnicos o teóricos de la cosa haber analizado como un punto en el espacio nuestro paso por esta escena local, del rock chileno, y y del así, proceso que está habiendo político en ese tiempo también. y de esa forma no habrían procesos relatados, no habría humanidad, no habría, entre comillas, contradicciones, encuentros con rockeros, versus humanidades, militancia, visitas a presos políticos, tensiones, y toda ese tejido tan fino probablemente no estaría porque no se puede contar cuando se ve con demasiada distancia. Nosotros de alguna manera sí podemos describir esos detalles y la humanidad o el humor, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo rescatar cuando alguien te confunde o menciona o piensa que eres integrante y cantante de otra banda de funk, por ejemplo, ¿no? Eso en un libro formal no va a aparecer, y aquí va a aparecer, y aquí está el humor, porque aquí está también la humanidad, ¿no? Que es algo muy redolesiano también, ¿no? O sea, dentro de lo aspiracional chileno esas historias no se cuentan, pero en realidad ahí está la humanidad absoluta, cuando a Redolés le cambian de nombre y le dicen Mauricio Rebolledo, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, yo creo que eso justamente es el spicy, es el condimento que le da el calorcito a esto. Y por lo mismo, bueno, yo les invito a toda la gente que se acerque, ¿no? Que van a encontrar acá historia con H mayúscula y minúscula, o sea, van a estar los grandes hitos, pero al mismo tiempo está la humanidad detrás, o a través de la cual se van construyendo todas estas historias y que las sostienen en su fibra más real, digamos. Sí, pues, mira, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que este cierre que le estamos dando, este último dibujo del círculo, tiene mucho que ver con que yo también invito a que todos lo, o sea, todos lo podemos hacer. Yo creo que toda la historia está llena de historias interesantes. Ahora estamos hablando de rock, estamos hablando de gente que alguna vez fue personaje, ¿cachai? Como nosotros, entre comillas, porque representamos algo, pero yo creo que tu abuelo, el abuelo de cualquier persona, las familias en general, esconden un montón de historias. Y aquí hay un aprovechamiento de adjudicarse la propiedad de lo valioso o lo no valioso desde el poder. Mm, Entonces yo creo que mm, escribir nosotros nuestra historia también es un acto de transformación social o revolucionario. sí, Todos, sí, sí, no digo sí. solamente nosotros. Yo creo que uno debería escribir como uno dibuja. Hay que echar que no solo dibujan los dibujantes, los niños Claro, dibujan. Una vez está sí. hablando por teléfono y está ahí rayando y se te ocurre dibujar. El dibujo es Mm, propiedad de todos. Y yo creo que escribir nuestros cuentos y escribir nuestras historias también debiéramos empezar a acostumbrarnos a que fuera una propiedad de todos. Tener un sí, cuadernito para escribir, aprovechar los encuentros familiares para contarse la historia, para contarse cómo se fueron dando ciertas cosas, y no dejarle esa exclusividad a solo el que escribe súper bien o al que tiene la capacidad de pensar o sentir que su historia es más importante que otra. Y yo escribo como con esa perspectiva. No, y creo que eso es lo que dices tú, que tiene un poco ese chiste, que logro transitar las calles con olor, con basura, con murales, así como son las calles del barrio Yungaipo, tan encantadoras, pero también tan populares como esas. Y en el fondo todos lo podemos hacer. Yo creo que todas tenemos historias muy entretenidas que contar, muy terribles que contar, que testifican un momento histórico, pero también un momento personal.
Y yo creo que de ese ímpetu, ese impulso, el que a mí me permitió hacer esto, si de verdad yo no me lo había imaginado, así contar algo como tan testimonial. Pero a mí, eso, yo me creo que me cobijo en el saber que todos lo podemos hacer y que todos lo podríamos hacer. Yes, así es. Bueno, nada, un saludote muy grande, nos vamos a ver por estos días. Cariño también a Santiago Wander y a toda la gente que se conectó, que participó, que escribió. Vi por ahí a Marisela Santibáñez, vi también por ahí a Pedro Ruminot, mucha gente mandando saludos, Grande Trivi, Miserable, hablando también un poco de las luchas sociales. Hay sucesos en la Araucanía recientes, información que está rondando acerca de otro asesinato de un Peñi. Ahí pronto va a circular más información, pero muy bueno eso, ¿no? Que dentro de estos espacios que nosotros abrimos la gente también vaya tirando y compartiendo su información. Y nada, eso. Te mando un abrazote muy grande, nos vamos a ver por estos días y eso. Busquen el libro, ¿qué es eso? Progreso. Bueno, me despido, agradezco a todos, de todo corazón, a los que estuvieron, a los que no pudieron estar, seguramente esto lo vamos a subir a YouTube pronto, entonces van a poder después revisar igual este lanzamiento de los que no pudieron estar, pero quiero darle un inmenso abrazo y agradecerte a ti, Cristóbal, tu capacidad para acompañarme, para tu disposición y también tu capacidad para poder haber conducido este diálogo. Los vuelvo a invitar mañana, el viernes al que leo Tobalaba, el sábado a las 2 de la tarde en la Primavera del Libro, que va a estar en el Parque Inés de Suárez en Providencia. Y si quieren revisar mi página, alvaroprieto.cl por alguna razón. Grande, Trivi, te queremos mucho. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Gracias a todos. Dale, chao, chao.